Somos la opción más refrescante de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. Buenas tardes, amables televidentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Hay una Esperanza, programa dominical que todos los domingos está llevando a ustedes información sobre la veracidad de la palabra de Dios, información sobre aspectos de salud y familia y algunos eventos que ocurren en nuestras congregaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes de este esperado programa que cada domingo muchas personas en diferentes partes del país y también en el exterior pues nos están sintonizando los domingos de 1 a 2 de la tarde por su canal Telecontacto, el canal de Santiago. Estamos aquí ahora para traer la palabra de Dios como cada domingo, esperando que el Todopoderoso pueda tocar a cada familia en el mundo. Bien, y como siempre, cada domingo este programa se constituye en una ventana abierta para interceder por los que sufren enfermedades y problemas en nuestras congregaciones y amigos que a veces están hospitalizados o quebrantados. Hoy estaremos orando también por aquellos que sufren, como siempre. Oraremos por el padre de nuestro amigo Nelson y también continuaremos orando por Emilia Miranda, Rafaela de Mejía, Teresa García. Oraremos también por Alina Joelina Herrera y nuestro hermano Damaso Jorge. También estamos orando por la hermana Leoduvina y llevamos en oración también al hermano Vélez, Leonardo Vélez, así como al hermano José Adames, que está teniendo dificultades, Rubén Muñoz, y también Filión, Julio César Filión, que está muy mejor. Y queremos también orar por aquellos enfermos que tú visitaste ayer. Sí, los enfermos del Hospital Cabral Ibáez, que siempre elevamos esta oración para beneficio de ellos, así como también los niños del Hospital Arturo Grullón de esta ciudad, y por aquellas personas que están en sus hogares también postradas, muchos con problemas de salud física y otros con problemas también espirituales. Queremos elevar esta oración para todos ellos, que el Señor pueda bendecirlo a través de su palabra y a través de las bendiciones que el Señor nos da. Padre, tú escuchaste los nombres que presentamos ante ti con deseo de interceder por ellos ante tu trono por medio de Jesucristo. Amén. Así te rogamos que de acuerdo a tu voluntad y conforme a la fe que pueda tener cada uno de ellos en ti y en tus promesas, obre en su favor si es tu voluntad. Que así sea. Sabemos que tú les amas, sí, Padre, que no quieres que sufran y que a veces la violación de las leyes de la naturaleza nos llevan a estar quebrantados, porque nadie que viole tus leyes puede salir bendecido. Y a veces las enfermedades son el resultado de esas violaciones repetidas. Por tanto, lo primero que te pedimos es que perdone sus pecados. Sí, Padre. Y que si es tu voluntad, le dé salud. Los levante a los que han de levantarse. Y si por tu voluntad alguno tuviera que descansar, tú los prepares y los capacites para aceptar tu voluntad, pero sobre todo para ser salvo en Cristo Jesús. Amén. Gracias por oírnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, máster, con el programa. Es semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios,
haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces... Bien, amables televidentes, gracias por permitirnos estar en sus hogares nuevamente. En este su programa Hay una Esperanza. Ahora estamos en la sección que cada domingo llevamos a ustedes con una lección espiritual tomada de la naturaleza, el devocional. Por considerarlo de interés, hoy estaremos repitiendo uno que ya en otra ocasión habíamos presentado. Nos vamos a referir a el árbol que sangra. Esto se refiere a una experiencia que un especialista en botánica descubrió en los países de África y especialmente en lugares donde se da el eucalipto, como es Australia. Australia tiene más de 600 variaciones o variedades de eucaliptos. Algunos son tan altos que crecen hasta 30, 60, 300 metros de alto. Por lo que cuando vienen las brisas de temporales ciclónicos, estos árboles son abatidos por ella y muchos de ellos rompen sus ramas, lo que le facilita a los ácaros que se alimentan de esta sustancia o de estos árboles de la savia, y algunos de ellos son tan especiales que producen una resina para protegerse de los ácaros. Y hay una variedad que puede llegar hasta 600 pies de altura, que tiene la propiedad de resinar totalmente rojo, que a simple vista las personas ven la resina y si no la tocan, creen que es sangre que hay en el árbol. Por eso nuestro tema hoy, el árbol que sangra. Esta resina hace de protección a las roturas del tronco o de las ramas, y estas se protegen de los ácaros y de los insectos que anidan en ella para secar el árbol. Y esta resina roja los atrapa y muchos de ellos mueren allí. El árbol por sí mismo se protege con la resina roja. Nosotros creemos que esto nos da una lección interesante para nuestra vida espiritual, porque en un árbol, hace ya casi 2000 años, en una cruz, Jesús derramó su sangre carmesí, tan roja como la resina del eucalipto de Australia, con el propósito de que tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la protección de ácaros espirituales, por así decirlo. La sangre de Cristo nos protege del pecado, nos limpia del pecado. Y yo quiero leer para ustedes, también para mí, algunos textos en la Biblia, aquí en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, que pudiéramos aplicar de acuerdo a lo que le he mencionado de la sangre de Jesucristo. Dice el verso 14 y 15, refiriéndose a Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual, o sea, Cristo, es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Esto de primogénito no significa que Cristo es creado. El término primogénito, protótokos, del original en que se escribió, significa
primero en orden de importancia. Por lo tanto, Jesús es el más importante de los seres que tiene el globo, porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque Él es la misma imagen del Padre. Que Dios permita que la sangre de Cristo pueda ser derramada en su vida por la fe, para cubrir, limpiarle y salvarle. Que Dios les bendiga y permita que la sangre de Cristo sea su santo y seña contra el pecado. Adelante, máster. Mi Cristo, te amo, no hay nadie como tú, por siempre yo quiero alabar las maravillas de con melodías de
tu amor llena mi corazón, Señor. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Televidentes, de lo nuevo hizo con con ustedes sus características. en su sección Familia y Salud. Cada domingo en esta sección tratamos de traer temas de interés para la familia. Por eso nos preocupamos para que esa cápsula, que es una cápsula para edificar en los diferentes temas, esté presente en esta sección Familia y Salud. ¿A nombre de quién es? Esta sección, como siempre, se está presentando con el patrocinio del Laboratorio Químico Dominicano, La Boquidón. Más de 50 años sirviendo a la salud dominicana con medicamentos confiables. La Boquidón es la solución cuando de salud se trata. Sí, porque cada domingo traemos esta cápsula a nombre de ese producto o de los productos. Loratadina, alendronato para los huesos y la descalcificación y otros problemas. Así es que a nombre de La Boquidón estamos con ustedes en esta sección Familia y Salud. Si antes de presentarle la cápsula de hoy queremos leer en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Es decir, en el libro de los orígenes, Sí. porque Génesis precisamente significa origen. Génesis, comienzo, principio. Entonces, en este libro vamos a leer lo que el Señor realmente ordenó al hombre, qué iba a suceder con el hombre después que estaba establecido sobre la tierra. Leemos en el capítulo 1, versículo 28, lo que dice el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este pasaje encontramos prácticamente, mi hermano y televidentes que nos ven y escuchan, la orden divina que rompe el tabú Sí, de que el problema de la fruta y la manzana en relación a Adán y Eva era sexo. no. Dios no podía castigarlo por algo que Él le ordenó, según ese texto. Sí, aquí dice que multiplicad y, y fructificad y multiplicaos. Eso es una orden, tengan relación para que se multipliquen. Nadie se multiplica sin la relación sexual. Por lo que consideramos que la sexualidad es un asunto divino, bonito, hermoso, que no debemos nosotros manejarlo con ese tabú familiar que a veces se presenta en el hogar. Sí, que a veces lo hacemos de manera temerosa, muchas veces a escondida, otras veces creemos que es una vergüenza O no hablar, se habla de ello. o no se habla de ello, y si alguien habla quiere hacerlo de manera muy privada, es decir que a veces queremos hacer las cosas demasiado puras, pero Dios quiere que estos temas también la familia lo conozca. El sexo en sí mismo dentro del plan divino no tiene nada de pecaminoso a menos que se haga aberrante. Correcto. Así es que, señor director, adelante con ese Para documental sobre la formarse tiene sexualidad. Dejar, dijimos que la palabra clave ahí no era dejar, sino cortar con padre y madre. Luego dijimos que la segunda característica era unirse a su esposa y dijimos que eso era un símbolo del amor. Y finalmente el texto habla de ser uno. Dijimos que ese texto habla de 3 aspectos. Esos 3 aspectos refieren al aspecto social, al aspecto emocional y al aspecto psicobiológico. Hoy día vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad es un tema tabú dentro de nuestras iglesias y dentro del cristianismo, lamentablemente. ¿Has escuchado temas sobre sexualidad en la iglesia, Mary? Tú que tienes genes adventistas. Y de muchos años. La verdad es que no se habla de ese tema, Miguel Ángel. Sermones, 1 o 2 por ahí, pero no se hace sermones sobre sexualidad. No es común. Yo recuerdo un incidente vivido en Buenos Aires, en Argentina, donde un día predicamos sobre sexualidad, un día sábado en la mañana, y alguien me dice,
muy ofuscado. Mandó un papelito. Claro, y después a la salida nos dijo medio ofuscado, ese no es tema para la iglesia, háblenlo en otro lugar. O también no es tema de sábado. O no es tema para el sábado, o no es tema para un sermón de la iglesia. Y nosotros nos sonreímos, no vamos a reírnos de eso, pero nos sonreímos porque eso de alguna manera está expresando un sentido de nuestra cultura religiosa, que nos ha transmitido la idea de que hay ciertos temas que no tienen lugar entre nosotros. ¿Será que se toma que la sexualidad es feo, es malo, es sucio? O sea, se ha tergiversado el significado de la sexualidad. Y eso tiene una raíz. Esa concepción que Mary presenta no es casual. Eso viene desde mucho tiempo atrás, viene desde la Edad Media, cuando se introduce en el cristianismo una idea de que el ser humano está formado por dos secciones que no tienen relación entre sí, lo carnal y lo espiritual. Lo que solemos llamar en el pensamiento filosófico dualismo. Y supuestamente en esa concepción que viene no de la Biblia, sino que viene del pensamiento griego y mucho más atrás viene de filosofías orientales, supuestamente lo espiritual es superior y lo carnal es inferior. Ahora, lo carnal no se refiere solamente a relaciones sexuales, No, sino que se refiere a todo a lo... la alimentación, todo. al ejercicio. Entonces, ¿por qué tendríamos que separar una de esas secciones carnales en que no son correctas o son vergonzosas? Bueno, en la Edad Media se transmitió la idea de que todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno y se relacionaba con Dios. Y todo lo que tenía que ver con la alimentación, con la salud del cuerpo, tenía que ser inferior y dejado a un lado. Y en eso entró la sexualidad. Y se hicieron incluso divisiones de pecados. Pecados veniales y no veniales, pecados más graves que otros, y da la casualidad que los pecados más graves están relacionados con el cuerpo, lo cual supuestamente tiene que ver con una tergiversación, pero si ustedes leen la Escritura, en la Escritura no hay tal cosa como esa. De hecho, la concepción alma y cuerpo que aparece en la Biblia está mal traducido. De hecho, la palabra alma no aparece en la Biblia. No me miren asustados porque la palabra alma es una palabra no de origen bíblico. La Biblia simplemente dice otra expresión y no usa la palabra alma como algo esotérico, algo volátil, sino que la Biblia se refiere simplemente al ser humano y lo habla en términos integrales. Entonces el concepto de decir una alma que se entregó a Dios no corresponde. No corresponde. Pues, a mí me da mucha risa cuando bautizamos almas en las iglesias porque pareciera que bautizamos espectros, fantasmas. Y me preocupa mucho ese pensamiento porque ese pensamiento nos hace olvidarnos que esas, entre comillas, almas, son personas que tienen estómago, yo digo, claro, que tienen necesidades, que son individuos, y no estamos bautizando algo esotérico, espiritual. Ahora, la Biblia no hace dualismos, la Biblia no hace división de espiritual y carnal. De hecho, el concepto espiritual tampoco es bíblico, el concepto espiritual no es un concepto estrictamente bíblico. La Biblia habla de espiritual, pero eso está en las traducciones. La Biblia habla de un ser integral, donde no podemos separar lo espiritual de lo carnal, porque el ser humano es un todo integral. Ahora, cuando uno analiza el hebreo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y también cuando uno analiza el Nuevo Testamento, uno observa, especialmente en el Antiguo Testamento, una transparencia para hablar de la sexualidad, digamos, hasta descarnadamente hablando de la sexualidad, que impresiona porque en nuestra cultura, especialmente la cultura latina, no solemos hablar tan descarnadamente de la sexualidad, al contrario, solemos cubrir la sexualidad con un aire así de misterio, no hablamos directo, no le hablamos directo a nuestros hijos, no hablamos directo entre nosotros. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Nosotros hemos conversado hasta con parejas que llevan años casados y nunca han hablado de su sexualidad de manera transparente y clara, lo cual es una tragedia. La Biblia presenta la sexualidad de una manera sana. Y es tal el caso de que en la Biblia hay un libro dedicado exclusivamente al tema de la sexualidad. ¿Cuál libro es ese?
Y de ese libro, ¿cuántos sermones han escuchado en la iglesia? Y solemos cubrir ese libro de una serie de mitos. Nosotros con Mary hicimos un programa también para 3ABN sobre un análisis de Cantar de los Cantares, 15 programas, y mucha gente nos ha escrito y muchos se sorprenden al observar que Cantar de los Cantares no habla de lo que supuestamente se hablaba. De hecho, la mayoría de las versiones, y en inglés y en español no es muy lejano, han cubierto con un manto de sombra el Cantar de los Cantares, introduciendo una serie de expresiones que no son del libro o simplemente no las han traducido tal cual aparecen. Yo tengo una traducción hecha en español de un hebraísta especializado en hebreo que le interesó el libro de Cantar de los Cantares como literatura y lo traduce y algunas cosas son para enrojecer o poner colorados a algunos que no están acostumbrados a leer con tanta transparencia el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es una crítica a Salomón. Cantar de los Cantares no lo escribió Salomón. Algunos de los cantos, de los poemas son de Salomón. Otros no son de Salomón porque no corresponden a Salomón, son de épocas diferentes a Salomón. Ahora, no tenemos tiempo aquí para tratar esos detalles de Cantar de los Cantares, pero podemos dar 2 o 3 elementos. Se mencionan ciudades, por ejemplo, que no existían en tiempos de Salomón, así que difícilmente Salomón podría haberse referido a esas ciudades si no existían. O hay palabras en el libro de Cantar de los Cantares que no se usaban en tiempos de Salomón porque no existían esas palabras, porque la lengua persa, palabras persas que aparecen allí, no se hablaba en tiempos de Salomón, por lo tanto difícilmente él podría haberla introducido. Así que, ahora, no es anormal que el libro de Cantar de los Cantares sea una compilación de poemas, porque también el Salmos es una compilación de poemas, también Proverbios es una compilación, así que no es anormal. Solo que como hemos estado tan acostumbrados a pensar y decir que Salomón lo escribió, pensamos que él lo escribió todo. Hay algunos poemas que definitivamente son de él y otros no sabemos sus autores, simplemente sabemos que se compiló como una crítica a Salomón. No es un análisis de Cantar de los Cantares lo que vamos a hacer, pero sí lo que vamos a hacer es extraer de Cantar de los Cantares algunos principios de sexualidad que son aplicables para nuestra realidad hoy. Nosotros hemos descubierto al menos 20 principios de sexualidad, no tenemos tiempo para transmitir 20 principios de sexualidad, así que vamos a hablar solamente de 8 principios de sexualidad que aparecen en el libro Cantar de los Cantares. En uno de mis libros hemos expuesto y estamos terminando un libro sobre Cantar de los Cantares que vengo escribiendo hace años, que no termino de escribirlo porque siempre aparece algo nuevo y bueno, los que somos escritores nunca estamos contentos, así que estamos siempre agregando algo y hay algunos libros que son eternos y el libro de Cantar de los Cantares para mí ha sido eterno, el comentario. Vamos a analizar algo. Bien, amables televidentes, qué interesante es el tema que traímos hoy para esta sección sobre la sexualidad. En muchas iglesias es un tema misterioso, a veces cae mal, pero Dios, que es el creador de todas las cosas, pues dice que el sexo es bendito. Y que es asunto que Él mismo colocó en el hombre y en la mujer, las gónadas, Sí. que son las glándulas sexuales de Claro. los testículos y los ovarios. De todas maneras, el sexo es tan interesante para Dios y para los hebreos que en este libro santo se usa la tipología de la relación conyugal entre un hombre y una mujer para referirse a la relación entre Cristo y su iglesia. El pacto. El problema del sexo está en que en la Edad Media lo disfrazaron, lo satanizaron y entre ellos se considera a Santo Tomás de Aquino, Sí. que fue uno de los primeros teólogos que habló del asunto satanizándolo Y y lo dividiéndolo, refutó. diciendo que el hombre de la cintura hacia arriba era santo y de la cintura hacia abajo era satánico. Entonces, o sea, comenzaron a dividir y a crear ambivalencias sobre el sexo, pero el sexo es santo, puro y hermoso cuando se siguen los planes de Dios. Así es que es un placer haberle presentado esta sección. adelante, señor director. Todavía no sé, todavía no sé redactar una carta, no podré, pero lo que tengo Bien, televidentes, todavía
Estamos ahora en una sección que nuestros amables televidentes cada domingo esperan, y es la sección ¿Sabías qué? Pero antes vamos a decirle que cuando usted quiera una Biblia, cuando usted quiera un libro o quiera alimentos saludables, pues diríjase a la Asociación Dominicana del Norte, donde está la agencia de publicaciones. Estamos en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México. Estamos de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, esperando que todo lo que usted quiera buscar para su interés personal, libros, tenemos revistas, tenemos Biblias, tenemos libros proféticos y también alimentos saludables, pues estamos ahí en esa dirección, Juan Pablo Duarte, esquina México. Ahí está la agencia de publicaciones de la Asociación Dominicana del Norte. Así es que diríjase allí porque estamos laborando hasta los domingos de 8 a 2 de la tarde. Arranque para allá para que pueda buscar lo que usted necesita. Bien, esto también le recordamos que los viernes se cierra a las 4 de la tarde, sí, y que no laboramos sábado. Así es que para su información, de domingos a viernes. Sí, de domingo a viernes, exactamente. Entonces, hoy vamos a continuar ya con la parte final de esta serie que hemos estado presentando cada domingo, titulada Eventos Finales, una gran realización del pastor y teólogo Doug Batcher, que fue el que realizó este trabajo acerca de los últimos eventos, Olivo, sí, que vendrían sobre la tierra. Ha sido prácticamente bien documentado, porque el hombre se ha ceñido a la Biblia y a lo que la Biblia enseña, y ha estado presentando lo que serán los eventos del tiempo del fin. Y precisamente hoy creo que tocamos la parte final, que es ya la tierra nueva, donde Dios establece nuevos cielos y nueva tierra, porque de lo primero no habrá memoria, nos dice Él. Sí, vamos a leer en el libro de Isaías lo que el Señor escribe a través del profeta de lo que va a suceder al final de la historia de este mundo. Dice: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí. Es decir, que estamos viendo aquí que el Señor está hablando de que cuando Él establezca tierra nueva, cielo nuevo, vamos a tener que hacer su voluntad, aun cuando venga la nueva creación. Sí, porque lo que Dios hará es una restauración de lo que Adán perdió, que el pecado destruyó y el diablo malogró. Entonces Dios destruye, como vimos en el capítulo pasado, y ahora restaura todo y comienza el Edén restaurado, que es lo que realmente es la tierra nueva. Sí, porque nosotros tenemos que entender que el Señor crea las cosas y Él sabe cuál es el fin de las cosas, porque Dios, que es el creador de todas las cosas, también le tiene un final a este mundo. Las cosas de este mundo no van a perecer simple y llanamente por nada, sino que hay un plan de Dios. Quien se ha adueñado de este mundo es Satanás. Quien ha hecho las cosas contrarias a Dios en este mundo es Satanás. Y los que lo han seguido. Entonces, Dios tiene que ponerle fin. Dios tiene que ponerle fin a este mundo, porque si no, entonces vamos a continuar en el pecado, vamos a continuar pecando. Y el pecado no se repetirá en la historia. Dice que no se puede repetir después que Dios haga lo que va a hacer. Dios va a destruir a los pecadores junto con el autor del pecado. Y el que no se separe del pecado ahora será destruido junto con el pecado. Por eso es que Malaquías capítulo 4 del 1 al 4 nos presenta que el día ardiendo de Jehová viene y los soberbios y todos los que hicieron maldad serán estopa. Así es que Él hará nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a leerlo en Isaías 65, verso 17.
Es algo interesante esa promesa, dice el Señor, porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, que la historia del pecado será asunto olvidado. Cristo al venir por tercera vez con la nueva ciudad Jerusalén, según lo presenta Apocalipsis 21, al establecerse en el monte de los olivos, el diablo pretende quitarle la ciudad a los santos y entonces la tierra nueva se empezará después de ese evento. Vamos a ver, señor director. Sección 7. Tierra Nueva. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Después que la tierra es purificada con fuego, el Señor reanuda su maravillosa obra de recreación. Con el poder de su palabra, la tierra es restaurada a su belleza edénica anterior. Él dice, y una alfombra de rica abundante vegetación cubre el planeta. A su mandato, tierra y agua de nuevo se llenan de vida vibrante. Innumerables criaturas complejas y magníficas de toda clase pacíficamente exploran el nuevo paraíso. La atmósfera vigorizante es pura y dulce. La tierra llega a ser un gran despliegue de luminosidad creativa. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La seguridad del universo es completa. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todos los seres creados se regocijan bajo el amoroso dominio de Dios. Todos los que han sido rescatados de la destrucción eterna comparten un vínculo especial con su Dios. Por salvarte, Él no puede darte este regalo a la fuerza. Tú tienes que escoger, aceptarle por ti mismo. ¿Quieres venir a Él hoy? Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio, textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? Bien, buenas tardes, continuamos con ustedes, amables televidentes. En este su programa Hay una Esperanza, como de costumbre, en su sección En Busca de la Verdad. Como les prometí las semanas pasadas, después de haber escudriñado y analizado Biblia en mano, como se dice, los aspectos de las tres básicas mentiras que Satanás ha presentado en este planeta. La primera que le presentó a Eva en el huerto del Edén, de que si pecaba no moría, cuando la Biblia enseña claramente que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y la segunda mentira de que él ha estado introduciendo la idea teológica en este planeta, incluso a través de religiosos, de que la ley de Dios fue abolida como tal, me refiero a la ley moral, y él ha hecho confusión entre la ley moral y la ley ritual. La ley ritual que representaba a Cristo venidero, esa estaba vigente hasta que viniera el Cristo. Venido el Cristo, entonces el Mesías, ya lo que era símbolo, lo que era tipológico, desaparece para darle paso a la realidad. Y Satanás ha querido meter en ese paquete de la ley ritual los 10 mandamientos o ley moral de Dios. Y la otra gran mentira que hemos analizado y pudimos demostrar con la Biblia y con la historia, que no es bíblico y que la historia lo que presenta es que se introduce como una tradición e imposición eclesiástica. Me refiero a la mentira de que el domingo es el día del Señor,
cuando la Biblia presenta que el sábado es el día santo de Dios y que Cristo así lo enseñó. Y que Cristo sí vino a quitarle algunas cosas que le habían puesto al sábado los hombres. Porque no debemos olvidar que Satanás usa hombres así como Dios usa hombres. Pudimos ver en la Biblia, en 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15, que Satanás tiene ministros aquí, así como Dios tiene ministros. Y una de las cosas que esos ministros que sirven, queriendo o no queriendo, no lo sé, a los fines de preconizar la mentira de que la ley de Dios desapareció y de que el sábado no es día del Señor, esos ministros siguen predicándolo, enseñándolo. Pero vimos allí en el tema último que eso fue un asunto que la tradición fue imponiendo poco a poco y que se instauraron incluso leyes de fuerza, como fue el decreto de Constantino el 7 de marzo del 321 y la ley que imponía pena de muerte para el que guardara el sábado en el año 450 y así sucesivamente. Y vimos que hasta el siglo V la iglesia cristiana primitiva seguía guardando. Entonces yo les prometí que después de esas investigaciones estudiaríamos algunos aspectos centrados en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. Y debemos hacer los siguientes interrogantes. ¿Quién era Cristo? ¿Era divino o humano o ambas cosas? ¿Existió Cristo solo a partir del nacimiento de la Virgen María o era Cristo preexistente? Estos interrogantes trataremos durante estos sucesivos temas de contestarlo. Me limitaré hoy a decirle que Cristo se había prometido al pueblo de Israel y a nuestros primeros padres desde el principio mismo en el origen del pecado, y que según nos presenta el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:20, que vamos a tratar de leer en esta Biblia, y yo invito a que usted la busque en su Biblia. A Dios no lo sorprendió el pecado, como algunos pretenden. Note usted que dice el apóstol, refiriéndose al método que Dios usó para salvarnos del pecado, sabiendo que hemos sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y note ahora, ese plan de la sangre de Cristo ya había sido ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo que el plan de redención o la llegada de Cristo responde a ese plan preestablecido antes de la fundación del mundo que Dios tenía como un medio por si el pecado entraba al planeta. Aunque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, Él no impone su voluntad. Él dejó libre a sus criaturas y le dio libre albedrío para que eligieran amarlo o no, servirlo o no. Desgraciadamente el hombre eligió mal y usó mal su libertad y la convirtió en libertinaje. Y decía que ese plan era desde antes de la fundación del mundo, según Primera de Pedro 1:20, y ya a nuestros primeros padres en Génesis 3:15, Dios le hace la promesa a nuestros primeros padres en Génesis 3:15. Escuche cómo Dios hace la primera promesa a los pecadores, es decir, Adán y Eva ya habiendo pecado, de un redentor, de un Mesías que vendría. Y dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta primera promesa, lo que Dios le está diciendo a
a nuestros primeros padres y por ende a todos los que iban a venir descendientes, de la descendencia de la mujer vendrá el Mesías, el cual herirá a Satanás en la cabeza, es decir, lo vencerá definitivamente, y aunque Satanás lo golpeará y lo herirá en el talón, Cristo vencerá al final. De hecho, ya Cristo lo venció en el Calvario. Satanás pensó que iba a poder lograr la muerte de Cristo y dejarlo en el sepulcro, pero gracias a Dios que Cristo, teniendo el poder divino y siendo Dios, tenía la facultad de poner la vida y volverla a tomar, como él mismo lo dijo, y se levantó victorioso del sepulcro. Y no es solo la muerte de Cristo la que nos garantiza la redención, sino también su resurrección. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15 de Corintios, nos dice claramente que si no creemos en la resurrección de Cristo, estamos en nuestros pecados y vana es nuestra fe. Vamos a ver cómo lo presenta Cristo en 1 Corintios 15, cuando nos dice, y si Cristo no resucitó, en el verso 17, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Y entonces agrega, y los que durmieron o murieron en Cristo son perdidos. Es decir, la muerte de Cristo es sustitutiva, sustituye al pecador, pero su resurrección garantiza la salvación del pecador. Y así como Cristo resucitó, los que aman su nombre, aunque hayan descansado en el sepulcro, el día final cuando Cristo apareciere en busca de su iglesia, los que estaban muertos en Cristo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, juntamente con Él o con ellos, iremos en el aire a recibir el Señor. Es decir, que el Evangelio precisamente es la buena noticia de que Cristo vino a este planeta para cumplir los requisitos de la ley de Dios y enseñarnos a nosotros la obediencia a sus santos mandamientos. Nosotros debemos emular, es decir, copiar, seguir, imitar las enseñanzas y los pasos que Cristo da en relación a la palabra de Dios y a su conducta frente a ella. Encontramos en Mateo 4 que Jesús siempre hizo frente a las tentaciones del diablo con la palabra, diciendo, escrito está, escrito está. Cuando lo enfrentaban los fariseos acerca de algunos aspectos, él les decía, ¿cómo leen? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las escrituras? Y nosotros, como cual Cristo, debemos basar nuestros conceptos en la Biblia y en la santa palabra de Dios, y únicamente. Esto no quiere decir que no hayan autores cristianos que tengan libros muy buenos, y nosotros creemos eso, que Dios ha levantado hombres y mujeres que han dado, como dicen, en el blanco, enseñando correctamente a través de sus enseñanzas y escrito, llevándonos a la Biblia, como es el caso de Ellen White, a quien nosotros consideramos una profetisa de los últimos tiempos, con sus consejos y sus libros, nos lleva a la luz mayor de la palabra del Señor. Pero Jesús es nuestro guía, y Él nos presenta que siempre se sujetó a la palabra de Dios. Por eso nos dice en el libro de San Juan que nuestra conducta relativa a los santos mandamientos debe ser la suya, es decir, la que Él manifestó. Dice Cristo, si guardar mis mandamientos, estaré en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es decir, tú y yo, amable televidente, debemos imitar a Jesús, que dice que guardó los mandamientos de mi Padre, de su Padre, y permanece en su amor. Tú y yo, si queremos seguir el ejemplo de Cristo, debemos también
imitarlo observando los santos mandamientos de Dios, porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir en un momento, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo, reconociendo su vida pasada, que no era muy sana, de hecho fue el que aprobó no solo la muerte de Esteban, sino que iba por las casas y de casa en casa y por las ciudades sacando a los cristianos, matándolos, arrastrándolos y obligándolos a blasfemar. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos 8, Hechos 26, etc. Pablo entonces, después de su conversión, imitó tanto a Cristo que él tuvo que decir, imítenme a mí como yo a Cristo. Y hermano y hermana que me escucha, imitar a Cristo debe ser nuestro afán, como dice un himno. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro Redentor, y su vida se convierte en el ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo no es el apóstol, o no es el pastor, no es el anciano, no es el diácono, no es el director misionero. Nuestro ejemplo es Cristo. Y aunque sí hay hombres que siguen a Cristo en las iglesias, nosotros debemos sobre todo seguir el ejemplo de Jesucristo. Y nosotros en el curso de estas nuevas intervenciones presentaremos de manera sucinta algunos aspectos de la vida de Cristo que nos permitirá algunos aspectos como lo siguiente. Cómo trató Cristo los santos mandamientos. Cómo trató Cristo de modo específico el sábado. ¿Quién era Cristo? ¿Era divino o humano divino solamente o divino nada más? Estas cosas sobre la naturaleza de Cristo las presentaremos poco a poco en otros de nuestros programas o en algunos de nuestros programas. Porque les confieso algo, hablar de la vida de Cristo y de su persona es un desafío para cualquier predicador, porque nada más grande y amplio que Cristo. Cristo es tan amplio que el universo mismo no le puede contener, como dice el sabio David, el salmista David. El cielo es su estrado y la tierra es el estrado de sus pies. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y como dice el salmista en el Salmo 24, que quiero leer para concluir, el Salmo 24, escuche usted cómo se refieren los ángeles respecto a Cristo cuando hace su entrada triunfal a los cielos después de su ascensión, de haber completado la obra redentora. Escuche usted como dicen los ángeles cuando Cristo llega al cielo. En el capítulo 24 de los Salmos, versos 7 y 8, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras externas, y entrará el Rey de la Gloria. Y entonces dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y entonces contesta el coro de ángeles, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas externas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, este es el Rey de la Gloria. Ese es el Cristo que adoramos y alabamos, uno con Dios y uno que decidió poner su vida al servicio del hombre para salvarle de las ruinas del pecado. Que el Señor te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ha sido para nosotros un placer llevarte hoy tu programa, Hay una Esperanza, y de modo muy particular esta sección En Busca de la Verdad. Será hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y nos los permite tú entrar a tus hogares. Gracias y hasta entonces. Adelante, Máster.
televisión está aquí. Somos Telecontacto, la nueva era de la televisión.